Ya lo decía Sófocles, este poeta, escritor dramático, trágico, griego de la antigua Atenas, de hecho considerado uno de los tres grandes dramaturgos, es decir, autor de obras trágicas, conocido por su obra principal, Sófocles. Él expresó la siguiente frase: el éxito no es aleatorio, es decir, el éxito no es producto del azar, sino es una variable dependiente del esfuerzo. Grandes palabras de Sófocles. Y es precisamente lo que ocurrió el día de hoy en el examen ordinario que llevó a cabo la Universidad Nacional del Santa. Muchos de los jóvenes que rindieron hoy su examen, domingo 7 de noviembre del presente año 2025, muchos de ellos han logrado su ingreso a la Universidad Nacional del Santa. Y es un reflejo, una consecuencia del esfuerzo, del compromiso y la entrega que han venido realizando durante mucho tiempo, días, semanas, meses de estudio activo, consecuente. Por eso traje estas palabras, esta frase de Sófocles, que el éxito no es producto del azar, sino que es una variable dependiente. ¿Dependiente de qué, profe? Del esfuerzo. Así que, jóvenes, quiero aprovechar para poder dar un saludo y extender mis más sinceros deseos, felicitaciones al gran Diego Bravo, hasta la ciudad de Chimbote, alumno que se ha preparado en la prestigiosa academia Stark Academy, ¿no? Que dicho sea de paso, liderada ahí por su hermano, el ingeniero, promotor, director de esta prestigiosa academia Stark Academy, allá en Chimbote, en el distrito de Santa, ¿no? Excelente, Diego, y ahí a tu mentor, tu hermano, el ingeniero Alexandro Bravo. Y también extender mis felicitaciones a otro integrante más de esta prestigiosa academia, a Heisy y a Ángela, por haber ingresado a la carrera de biotecnología en la Universidad Nacional del Santa. Chicos, desde aquí estoy muy orgulloso de ustedes. He sido testigo de la perseverancia, del compromiso que han tenido durante muchos meses. Así que hoy se cumplió lo que ya Sófocles decía, ¿no? Que el éxito no es producto del azar, no es algo aleatorio, no es algo que suceda sí porque sí, sino es producto del esfuerzo que ustedes han venido realizando durante todo este tiempo de preparación. Bien, entonces, felicitaciones nuevamente y a continuar, a seguir dándole con todo al estudio, jóvenes. No obstante, también dar la bienvenida a nuestros nuevos integrantes de esta familia académica, la Caverna de David. Un saludo fraterno ahí para Lorena, que también se unió a esta comunidad académica el día de hoy, y también a las demás personas que se siguen uniendo a nuestra comunidad.
Muy bien, jóvenes, sin más preámbulos, vamos a ir directo a lo que hemos venido. Vamos a dar solución a lo que fue el examen ordinario del día de hoy. Para ello voy a compartir pantalla, jóvenes, rápidamente y vamos a pasar al solucionario. Bien, muy bien, jóvenes. Ahí ustedes pueden visualizar examen de admisión 2026-1 de la Universidad Nacional del Santa y vamos a hacer el solucionario respectivo de todas las preguntas que vinieron en el examen de hoy, básicamente del canal de la carrera de Humanidades. Jóvenes, pregunta de psicología, psicología. Atentos. Bien, pregunta 86. Nos dice lo siguiente, tomando en consideración que la ciencia psicológica debe estudiar, miren, procesos psicológicos, ¿ok? Y su manifestación externa, la conducta, genial, miren. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes alternativas considera ambos objetos de estudio respectivamente? O sea, en el orden como aparece ahí. Primero, procesos psicológicos y luego la conducta. Que dicho sea de paso, jóvenes, esta pregunta nos conecta directamente al tema de, pues, la psicología como ciencia, ¿no? La psicología ya establecida como ciencia, que ustedes recordarán solamente para repasar, que la psicología como tal se establece como ciencia en el año de 1879 con la primera creación del Laboratorio de Psicología Experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt. Y no solamente porque se creó el primer laboratorio de psicología experimental, sino lo más importante es que a partir de ese año Wilhelm Wundt emplea eh, el método de investigación que ya hacían uso las demás ciencias, la biología, la química, la medicina misma. Profesor, ¿y qué método de investigación era ese? El método experimental, campeón. Entonces, digamos que en eso consiste también el mérito de Wilhelm Wundt. ¿Sí, jóvenes? A partir de ese año, de 1879, se comienza a usar el método de investigación, el método experimental, donde pues en el laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, ¿no? Bien, y jóvenes, finalmente hay toda una historia allí, pero para resumir, luego de un largo debate, aproximadamente 100 años, donde las escuelas psicológicas y los diferentes enfoques entran en debate precisamente porque no habían llegado a un consenso, es decir, no habían llegado a un acuerdo. ¿Acuerdo sobre qué, profe? Sobre cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología, ahora ya convertida en ciencia. Ustedes sabrán que toda ciencia tiene un objeto de estudio. La biología, por ejemplo, tiene como objeto de estudio a los seres vivos, la química a la materia, la sociología a la sociedad, la astronomía a los cuerpos celestes. Entonces, eh, la psicología entra en ese debate porque pues no habían llegado a ese acuerdo cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Hoy por hoy, los psicólogos de alguna manera ya nos hemos puesto de acuerdo y se ha establecido, ya hace algunos años, el objeto de estudio de la psicología. Incluso la pregunta ya lo está mencionando, que son dos: procesos psicológicos, llamados también procesos psíquicos, llamados también procesos mentales, llamados también procesos mediadores. O sea, tiene una diversidad de sinónimos.
¿Correcto, jóvenes? Bueno, en este caso han colocado procesos psicológicos. Y nos dice que los procesos psicológicos se van a manifestar de una forma externa, valga la redundancia, a través de la conducta. Entonces, ahí está. Profesor, en síntesis, usted me está diciendo que la psicología tiene como objeto de estudio a los procesos psíquicos o psicológicos y a la conducta. Eco, correcto, correcto, campeón. Así es, así es. Ahora, para que esto se pueda comprender mejor, eh, tú sabes que siempre me gusta que mi estudiante realmente comprenda. Vamos a hacer uso de la siguiente metáfora, ¿ya? Para que se pueda comprender mejor esto de los procesos psicológicos y la conducta. Miren, si alguna vez, por ejemplo, por curiosidad o a lo mejor has visto, cuando abren una computadora, eh, te pregunto, cuando uno abre una computadora y todos sus elementos en general, logras ver el archivo que tenías guardado, ya sea una foto, un video u otro documento. Cuando tú abres la computadora, ¿ves ese archivo? O sea, ¿ves esa foto? No, profe, no lo veo. ¿Ves el video que tenías guardado? Tampoco. ¿Ves el documento en Word o en PDF que guardaste? Tampoco. ¿No lo ves? No. Entonces, ¿eso significa que no existe? Profe, está en la memoria. Agarra la memoria, la abres. Te pregunto, ¿ves la foto que guardaste? No. ¿Ves el video? Tampoco. ¿Ves el Word? Tampoco. Entonces no existe. No es que no existe. Alguien puede decir, profesor, es un código, ¿no? Un código binario. Pero te pregunto, no, no ves. Finalmente no logras ver nada. Eso significa entonces que la foto, los archivos de video, el Word, el PDF, no existe. No. El hecho de que tú no veas estos archivos, la foto, los videos, no significa que no existan. Sí existen. Ahora, ¿por qué te comento esto? Porque esto sucede muy parecido en el ser humano. Si abrimos la bóveda craneana, vamos a ver tu cerebro, ¿ah? Tu cerebro. Y te pregunto, ¿puedes ver tus recuerdos? Profe, yo veo sesos nomás, ¿no? Ay, ¿puedes ver tus experiencias? Tampoco. ¿Eso quiere decir entonces que esos recuerdos, esas experiencias no existen? Sí existen. Pero, pero chicos, vamos a ver que aunque no se puedan ver, se van a manifestar o se van a reflejar a través de la conducta, ¿ya? A través de la conducta. Sucede lo mismo, así como la computadora. Ahora, miren, acá se va a comprender mejor. Acá están los procesos psicológicos, psíquicos, como lo quieras llamar. Eh, una característica fundamental es que nos dice que son internas y sobre todo son subjetivas y sobre todo son inobservables, ¿ya? Inobservables, no se ven. En cambio, a pesar que estos procesos están dentro tuyo, en el cerebro, y que no los puedes ver, se van a reflejar, se van a manifestar en la conducta, que son, ahora tú preguntarás, qué es una conducta? Son acciones observables, verificables, cuantificables de los seres vivos. O sea, son expresiones objetivas, objetivas, que tú puedes verlo en la realidad. En este caso, son expresiones objetivas de esos procesos psicológicos internos.
Y ahorita la vamos a ver. Por ejemplo, miren chicos, por ejemplo, a ver, a ver. Eh, si abrimos el cráneo, como habíamos comentado, vemos ahí el cerebro, yo te pregunto, ¿puedes ver ahí el miedo? No. ¿Puedes ver la alegría? No. ¿Puedes ver la tristeza? No. ¿La emoción del asco? No. Entonces las emociones no existen. No, profe, sí existen. Ya, pero ¿cómo sabes que las emociones, que dicho sea de paso, es un proceso psicológico, existe? Si no lo ves. Ah, pero ¿cómo te das cuenta de su existencia? Por ejemplo, si tú ves a un compañero con esta carita que aparece aquí, ¿qué vas a decir? Allá, que esta compañera o ese compañero está experimentando una emoción en su interior. Y esa emoción que está reflejando ahora en su conducta, en su expresión facial, es la tristeza. ¿Se comprende, jóvenes? Claro, tú la tristeza como tal, si, en el cerebro, si abres, no lo vas a ver, pero tú sabes que existe porque se va a reflejar en la conducta. En este caso, en la expresión facial de la persona. Tú ves a tu compañero con ese rostro, tú puedes decir que mi compañero está experimentando una emoción en su interior y por su expresión facial, tú sabes que esa emoción es la tristeza. ¿Sí, campeón? Es la tristeza. Bueno, en este caso entonces, rápidamente, muy rápido, los procesos mentales, jóvenes, o llamados también psicológicos, mediadores o como tú quieras llamarle, se dividen en dos grandes grupos, cognitivos y dinámicos, ¿ya? Ahora tranquilo, porque tú me podrás decir, profesor, yo pensé que eran tres, cognitivos, afectivos y conativo-volitivo. Pero recuerda que los procesos afectivos y conativo-volitivo, esos dos últimos, están dentro de lo dinámico, ¿ya? Lo dinámico. A ver, los procesos cognitivos, que son aquellos procesos, ¿ya? eh, obviamente, procesos mentales, porque están aquí, pero los cognitivos nos van a permitir conocer la realidad. O sea, sin ellos, sin estos procesos cognitivos, nos fuera difícil o imposible conocer la realidad. O en, en, en algo más específico, nos sería difícil obtener conocimiento. Un proceso cognitivo, jóvenes, es la sensación. La sensación. La sensación, ¿a qué se referencia? A los sentidos. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, para ver si se cumple, porque usted, profesor, me está diciendo que los procesos mentales de tipo cognitivo nos permite obtener conocimiento sobre las cosas que están en la realidad. A ver, vamos a comprobar, profe, y corroborar que realmente usted no está inventando, no me está floreando, como se puede decir. ¿Correcto? A ver, ¿tú cómo sabes o cómo has obtenido ese conocimiento del sabor de una manzana? ¿Cómo sabes que la manzana tiene ese sabor característico, ¿no? O la sandía o cualquier otra fruta. Profe, porque lo he probado, ya, pero cuando tú lo has probado, ¿qué sentido has utilizado? El gusto, claro que sí, el sentido del gusto. Y el sentido del gusto, como los demás sentidos, conforman el proceso llamado sensación, ¿ya? Sensación hace referencia a los sentidos. Entonces te das cuenta que con los sentidos, jóvenes, con los sentidos, es un proceso mental que nos permite efectivamente obtener conocimiento sobre las cosas o sobre la realidad, ¿ya? Si no tuviéramos sensación o sentidos, no tendríamos conocimiento de la realidad. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, miren, en los cognitivos tenemos varios, sensación, atención, memoria.
pensamiento, lenguaje, inteligencia, imaginación, creatividad, percepción. Miren, ahora, dentro de estos procesos jóvenes cognitivos, tenemos los básicos y los procesos cognitivos superiores. Los básicos, y nunca te olvides, están presentes tanto en seres humanos como en otros seres vivos, como en animales también. Aquí en los cognitivos, de esta lista como de 9 más o menos, hay tres procesos cognitivos que compartimos con los animales. Por ejemplo, la sensación, los animales también tienen sentidos, también sienten, atención y memoria. Pero hay procesos cognitivos que son exclusivamente humanos, es decir, los animales no lo tienen. Y como son exclusivamente humanos, se le llaman procesos cognitivos superiores. Superiores. Estos son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, la percepción, creatividad. Ahí está. Estos procesos son exclusivamente humanos, no nacemos con ellos, sino que lo adquirimos, lo aprendemos. Por ejemplo, uno no nace hablando, uno no nace hablando, ¿no? Uno va a desarrollar el lenguaje con la interacción social. E incluso ya hay estudios que respaldan lo que estoy comentando. Por ejemplo, niños que fueron privados de todo contacto social y que fueron abandonados en los bosques y que son conocidos como los niños salvajes, cuando muchos de ellos fueron encontrados e se intentó rescatárseles, ¿no? Reinsertarlos nuevamente en la sociedad, muchos de ellos ya no podían hablar. ¿Por qué? Porque hay un periodo crítico para poder eh, desarrollar el lenguaje como tal. Los primeros años, los primeros años exclusivamente, 5, 6, 7 años máximo, o por ahí. Pero muchos de ellos fueron encontrados a los 9, 10, 11, 12. O sea, el único contacto que tuvieron ellos, su única familia, por así decirlo, fueron los animales. Por lo tanto, copiaron los gestos de los animales, su forma de vida de los animales. Muchos de ellos cuando fueron encontrados incluso se desplazaban, o sea, de forma cuadrúpeda, a cuatro patas, ¿no? Como animales. Y lógicamente no hablaban, emitían sonidos guturales, sin sentido, gruñidos, pero no hablaban. Por lo tanto, el lenguaje es un proceso mental interno, pero que es eh, superior. ¿Por qué? Porque es exclusivamente humano, porque se adquiere, se aprende en la interacción social. En cambio, los básicos son innatos, es decir, nacemos con ellos. Y luego tenemos jóvenes aquí en los dinámicos. Como decía, en los dinámicos tenemos a los procesos afectivos, que son cuatro nada más: emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo, y finalmente los procesos conativos volitivos, donde está la motivación y la voluntad. Jóvenes, esto eh, espero que les sirva mucho. Vamos a ir directo ya ahora sí a la pregunta por acá, si no el tiempo se va a extender muchísimo. Muy bien, entonces aquí nos dan 5 alternativas y tenemos que identificar cuál es un proceso psicológico y su manifestación externa, la conducta. Ya tiene que ser en ese orden, porque nos dice respectivamente. Primero tiene que ser el proceso psicológico, que es algo interno, que no se observa, pero que se va a observar o se va a reflejar en la conducta. Aquí está. A ver, sensación, ya, es un proceso interno, la percepción también. Jóvenes, aquí rápidamente, si nos ponemos a analizar, según la explicación anterior, vamos a ver que la respuesta correcta, y espero que hayas marcado así, ha sido la alternativa B, porque aunque el pensamiento, evidentemente, no se ve como tal, ¿no? Yo no sé si tú puedes ver lo que piensa tu amigo, tu amiga, tu enamorado, tu enamorada, tu papá o tu mamá,
Lógicamente no podemos ver el pensamiento, ¿correcto? Pero, ¿cómo uno puede saber los pensamientos que hay en el cerebro de una persona? Correcto, excelente, por lo que dice, por lo que manifiesta, por lo que habla, ¿no? Incluso, miren, traigo a colación un texto incluso de la Biblia, ¿no? Que me parece muy pertinente mencionarlo, cuando dice que de la abundancia del corazón, haciendo referencia a la mente, según el contexto bíblico, corazón hace referencia a mente, que dice, de la abundancia del corazón, de la abundancia de la mente, habla la boca. O sea, lo que uno tiene almacenado en la mente, que son los pensamientos, se va a reflejar en el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje ya sería una conducta observable. ¿De jóvenes? Entonces, el pensamiento, si bien es cierto, no lo vemos, ahí sería el proceso psicológico, miren, y el lenguaje sería la manifestación del pensamiento, la conducta. ¿Ya? La conducta. Bien, pregunta 87, jóvenes. ¿Qué nos dice? Esta escuela de psicología rechazó los mecanismos conductuales, ya miren, datazo que nos dan aquí. ¿Ya? Miren, primero nos dice que rechazó. ¿Qué rechazó? Los mecanismos conductuales. ¿Ya? Y además también cuestionó, otra palabra clave, cuestiona, pone en tela de juicio, pone en duda, ¿qué cosa, profe? La idea de que la personalidad está regida, o sea, está determinada por fuerzas inconscientes. Y claro, como tú sabrás, en toda la historia de la psicología, hubieron dos escuelas que, como decía, debatían entre ellas para definir cuál tendría que ser el objeto de estudio de la psicología. Y claro, ahí apareció evidentemente el conductismo, ¿no? El conductismo como tal proponía que la psicología como ciencia tiene que estudiar, ¿qué cosa? La conducta. ¿Y qué es conducta para el conductismo? Todo lo que se puede observar. Y todo lo que se puede observar se puede estudiar. Lo que no se observa no es conducta, por lo tanto, no se puede estudiar. Ajá. Ahora yo te pregunto, jóvenes, ¿qué escuela psicológica sostenía que tu personalidad está determinada por fuerzas inconscientes? O sea, por ciertas experiencias, por ciertos traumas que están en una estructura de tu mente llamada inconsciente, que vendría a ser como el sótano de tu mente, y donde ahí está albergada, está almacenada las experiencias, sobre todo las experiencias traumáticas de los primeros años. Y que eso, aunque tú no seas consciente hoy a tus 20, 25 o 30 años, esas experiencias traumáticas de tus primeros años están determinando tu comportamiento actual, están determinando tu personalidad. ¿Qué escuela fue? Correcto, el psicoanálisis. Con su mayor representante, Sigmund Freud. Pero la pregunta se enmarca en lo siguiente. Me está diciendo que esta escuela rechaza la proposición del conductismo. O sea, está en contra de lo que el conductismo propone. ¿Ya? Porque además, chicos, para que esto quede más claro, el conductismo decía que ellos tenían un paradigma ER, estímulo, respuesta. Es decir, la respuesta es el comportamiento. Ese es el estímulo del ambiente, donde tú vives, del entorno. O sea, ellos decían que es el estímulo de tu entorno lo que determina tu conducta. O sea, lo que tú eres se debe a este estímulo de tu ambiente. Por ejemplo, alguien podría decir, eh, yo soy machista porque crecí en un ambiente machista. ¿Ven? ¿Quién determinó esta conducta, esta respuesta de machismo? El ambiente. El ambiente. Me crié en una familia donde todos los días veía conductas machistas por parte de mi papá, de mis hermanos. Por lo tanto, yo soy así. Estímulo, respuesta. Pero no es que esta escuela esté en contra de esa explicación, de ese determinismo, de ese reduccionismo de la conducta. Y también está en contra de la idea de que es tu pasado, ¿ya? Son tus experiencias traumáticas que están en tu inconsciente lo que determina tu personalidad.
lo que determina tu presente. O sea, también está en contra de eso, ¿ya? ¿De qué escuela psicológica nos referimos, muchachos? Eh, a ver, para empezar, behaviorismo, porque alguien me preguntó, profe, ¿qué es behaviorismo? También se le conoce como conductismo, solo que está en inglés, pero hace referencia al conductismo. O sea, no puede ser el conductismo ahí. La reflexología tampoco, porque hace más referencia al sistema nervioso. El psicoanálisis no puede contradecirse a sí mismo. Entonces estaría entre el humanismo, ¿no? Y la Gestalt. Ahora bien, si bien es cierto, la escuela psicológica Gestalt, que es una escuela alemana, que estudia o que propone como objeto de estudio la percepción, está en contra eh, del conductismo, porque evidentemente no comparte el objeto de estudio, pero digamos que no se opone tanto o no hace mucho énfasis en contrariar al psicoanálisis. Pero quien sí lo hace rotundamente, fehacientemente, quien se opone, es llamada también como la tercera fuerza de la psicología americana, norteamericana. Así, la tercera fuerza. ¿Y cuál es la tercera fuerza? ¿Por qué se le llama la tercera fuerza precisamente? Porque va a ser una escuela que va a surgir y se va a oponer rotundamente a las dos escuelas que predominaban en aquel entonces con mayor fuerza, que era el conductismo de John Watson y el psicoanálisis de Sigmund Freud. Y esa tercera corriente psicológica, escuela, que va a surgir con mucha potencia y se va a ir en contra de estas dos, las va a criticar, las va a cuestionar, es el humanismo. Es el humanismo, con su máximo exponente, Abraham Maslow. Maslow y el humanismo en general, ¿qué dice? No, el ambiente no tiene por qué definitivamente determinar tu respuesta. O sea, tú eres machista porque tu ambiente fue machista. No. O porque tú eres así porque tu pasado te está determinando. No. El humanismo dice, el ser humano tiene una fuerza poderosísima en su interior. Tiene una fuerza poderosísima. Y son sus experiencias, su libertad y sobre todo su capacidad de autorrealización lo que impera más, lo que cuenta más, lo que vale más para determinar la vida del ser humano. Y por eso que le ponen humanismo, porque el énfasis ¿en quién está? ¿En quién radica? En el ser humano. Como repito, dando énfasis en la libertad humana, en sus experiencias y sobre todo en esa energía, en ese motor de la autorrealización. ¿Ya? O sea, el poder está en el ser humano. El humanismo te dice, tu pasado no te puede determinar. Está bien, te maltrataron, te abusaron, te vejaron, pero tú tienes una fuerza poderosísima en tu interior. Y eres tú quien puedes construir tu vida con esas capacidades internas que están dentro de ti, hasta finalmente llegar a la autorrealización. Tú eres libre, tú eres libre, eres tú quien tiene la capacidad de determinar y construir tu presente y tu futuro, te dice el humanismo. Entonces, jóvenes, el humanismo es esa tercera fuerza psicológica que surge y va a rechazar, repito, específicamente a las dos escuelas psicológicas que estaban en mayor auge en aquel entonces, en la historia de la psicología, el conductismo y el psicoanálisis. La siguiente pregunta. A ver, nos dice, ¿qué rama de la psicología se manifiesta cuando Jean Piaget, ajá, miren, nos habla de Jean Piaget. ¿Qué rama de la psicología se manifiesta cuando Jean Piaget describe los estadios del desarrollo de la inteligencia? ¿Mm? Tú sabes que la psicología como tal tiene dos grandes ramas, psicología teórica y la psicología aplicada, o llamada también psicología práctica. Bueno, la primera teórica, básicamente, ¿qué es lo que hace? Así muy sencillo, crea teorías.
Son psicólogos que les gusta más la investigación. Y la otra rama, evidentemente, utiliza estas investigaciones para aplicarlo en el campo práctico y solucionar problemas de índole psicológico. Evidentemente, Jean Piaget pertenece a la primera rama, a la psicología teórica, a la rama teórica. Pero, dentro de la rama teórica, ¿ya? Dentro de la rama teórica tenemos subramas, por así decirlo, subramitas, varias, varias. Tenemos la psicología diferencial, tenemos la psicología social, tenemos la psicología del desarrollo, o también llamado psicología evolutiva, no te vayas a olvidar, tiene dos nombres, y hay otras más. Pero Jean Piaget, jóvenes, Jean Piaget, básicamente, y miren, esto es lo que hizo, ¿sí? Esto es lo que hizo, su teoría del desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Para Jean Piaget, para Jean Piaget, él hace mucho énfasis, escucha bien, hace mucho énfasis en la maduración del cerebro. O sea, la persona, de alguna manera, nace inteligente. Profe, sí, sí, para Jean Piaget, los seres humanos nacemos inteligentes, pero ojo, esto tiene que ver con las edades y sobre todo con la maduración del cerebro. Por ejemplo, en el primer estadio, que es el sensorio motriz, digámoslo así, que va desde que nace hasta los 2 años, este bebé tiene una inteligencia más corporal, más del cuerpo. Y es más, se va a hacer más inteligente cuando utilice su cuerpo. Jean Piaget nos dice, por ejemplo, en el segundo estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, que aquí el niño se hace más inteligente con la imaginación, ¿sí? Con la imaginación. Evidentemente, si se hace más inteligente utilizando la imaginación, es porque también su cerebro ha madurado, ha elevado su ki, y así sucesivamente. En el otro estadio, que es el estadio de operaciones concretas, aquí el niño, entre 7 a 11 años, se hace más inteligente manipulando cosas, objetos concretos que él puede tocar, que él puede ver. Evidentemente, también su cerebro tiene un mayor desarrollo madurativo ya. Ha madurado más y eso le permite realizar estas operaciones mentales con objetos o cosas o eventos concretos que puede ver, que puede tocar. Y bueno, a medida que va creciendo, su cerebro alcanza mayor madurez y es por esa razón que la inteligencia, por decirlo de alguna manera, evoluciona a tal punto que los niños, o bueno, ya adolescentes de 11 a más, en realidad eh, ya realizan operaciones mentales, pero ya no tanto valiéndose de objeto o de cosas concretas que ellos puedan ver o tocar, ya no, sino, sino ya tienen un pensamiento abstracto, abstracto. Jóvenes, algo que no pueden ver, no pueden tocar, pero pueden realizar operaciones. Muy bien. Entonces, jóvenes, como pueden ver acá, ¿de qué se dan cuenta? Que Jean Piaget estudia, miren, cómo se va desarrollando la inteligencia desde que uno nace hacia adelante, ¿no? Pasando por los 2 años, por los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, o sea, me está hablando de cambios. Correcto, cambios. ¿Y cuál es la rama de la psicología teórica, la subramita de la grande rama teórica que estudia los cambios que se van dando en la vida del sujeto a medida que va pasando los años? Y hablamos ahí pues de cambios físicos, cambios cognitivos y también de estabilidades, obviamente. Pero cambios, ¿cuál sería esa rama? La psicología evolutiva, llamada también
Psicología del desarrollo. La psicología evolutiva o del desarrollo, jóvenes, estudia, no te olvides, los cambios que se van a dar en el sujeto a medida que vaya transcurriendo los años, ¿ya? Entonces, psicología evolutiva. Colocamos aquí también su otro nombre, o del desarrollo. Es su otro nombre. ¿Ya, jóvenes? Bien. Si tienes alguna duda con la psicología diferencial, social y las demás, hay un video aquí en el canal, en nuestra comunidad, que está explicado de forma muy detallista, ¿ya? Sobre todo en los primeros videos, ahí búscalo, rama de la psicología, ahí está todo el soporte, el fundamento teórico. Muchachos, muy bien, avanzamos entonces con la siguiente pregunta, que es la siguiente. A ver, si se desea investigar el desarrollo, a ver ya, desarrollo de qué? Del repertorio lingüístico, ya, ajá, repertorio lingüístico de un grupo de niños de distintas edades, otro datazo que nos ganó, grupo de niños, a ver, grupo de niños de distintas edades, ya, a ver, en un lapso breve, otro dato importantísimo. Nos dice en un lapso breve. Entonces, el método para hacer esta investigación, ¿cuál sería el método más apropiado, jóvenes? ¿Cuál sería? Si lo que se pretende es investigar el desarrollo del repertorio lingüístico de este grupo de niños de distintas edades y sobre todo en un lapso breve. Pues déjame decirte, mi querido estudiante, que aquí el método más apropiado es el método transversal. Pero tranquilo, voy a fundamentar por qué. ¿Por qué el método transversal? A ver, el método de investigación transversal, jóvenes, vale la redundancia, es un método de investigación que se enfoca básicamente a estudiar ciertos procesos psicológicos, ¿ya? Eh, pero en un tiempo específico, ¿ya? En un único momento, en un único momento. Eh, por ejemplo, para que sea más productivo, más comprensible, regresemos al caso de Piaget. A ver, ¿cómo estudiaríamos aquí la inteligencia, ¿no? ¿Cómo podemos ver aquí el desarrollo del pensamiento? ¿Ah? ¿Cómo piensan un niño desde que nace hasta los 11 años hacia más? Si quiero hacer una investigación referente a esto, muy sencillo. Si empleo el método transversal, que es realizar la investigación en un solo momento, en un solo tiempo específico, haría lo siguiente. Reúno a niños de diferentes edades, ¿sí? Los coloco, los formo en grupos, ¿ya? Y pues voy a comenzar cómo es su forma de pensar, cómo razonan los niñitos de 1 año, 2 añitos. Luego voy a observar cómo razonan, cómo piensan, ¿ya? Los niñitos de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años. Y también voy a observar cómo razonan, cómo piensan, ¿ya? O cómo usan, valga la redundancia, cómo usan su pensamiento, su razonamiento para resolver problemas, los niños de 8 años, de 9, de 10, y así también con los de 11 años a más. ¿Sí, jóvenes? En un mismo momento, y comienzo a hacer anotaciones. A ver, ¿cómo piensa el primer grupo, que está conformado por niños hasta 2 años? Ah, mira, piensa de esta manera para resolver problemas de su medio ambiente. Veo que este primer grupo hace uso del cuerpo. Ya. A ver, vayamos al segundo grupo, donde están los niños de 3 hasta los 7 años. A ver, observemos cómo ellos razonan,
¿Qué más utilizan? Su imaginación, cómo es su pensamiento. Observamos. Ah, mira, los niños de 2 a 7 hacen esto, esto, esto. A ver, vayamos al tercer grupo. Los niños de 8, de 9, de 10 y de 11 años. ¿Cómo es su forma de pensar, de razonar para resolver problemas? Y comenzamos a notar. Ay, y vayamos al cuarto grupo. ¿Cómo serán aquellos niños que ya tienen adolescentes, 12, 13, 14? ¿Cómo es su forma de pensar, de razonar para resolver problemas? ¿Cómo lo hacen? Y comenzamos a hacer observaciones. Repito, todos ellos, la observación de los diferentes grupos, lo hacemos ¿en cuánto tiempo? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 2 años? Lo hacemos en un solo momento, específico. Ya, es el método, sería jóvenes transversal. Transversal. ¿Sí, jóvenes? Aquí en lo de Piaget también se podría emplear el método longitudinal, miren. Pero el método longitudinal tiene algunas dificultades. La primera es que es de larga duración. Son estudios que implican años, muchos años. Y aparte es costoso por el tiempo específicamente. Aparte que hay, por decirlo de alguna forma también, otras variables que van a dificultar el estudio longitudinal. Porque ¿qué tal si el niño que estás tú observando sufre una enfermedad o le pasa algo o se cambia de residencia, de vivienda o de colegio? Entonces, el método transversal, digámoslo así, surge como un método de investigación más viable que el longitudinal. ¿Por qué digo más viable? Porque es de corta duración, miren, breve tiempo, y también porque implica menos costo, hablando específicamente de dinero. ¿Ya, jóvenes? A ver, miren, el longitudinal sería estudiar acá niños de 0 a 2, ¿no? Ahí, mes por mes por mes, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9, 10, un año, año y medio, 2 años. Y luego hacer el seguimiento correspondiente. 3 años, 4 años, 5 años, cómo se va desarrollando el pensamiento. Y seguimos, 6, 7, 8. Miren, es un seguimiento de larga duración. O sea, un estudio longitudinal podría tomar años. Si uno quisiera aplicar el método longitudinal, para en el caso de Piaget, nos llevaría 12, 13, 14, 15 años. Pero para que eso no pase, porque pueden suceder muchas cosas, aparte del dinero, entonces surge el método transversal, que es un método más apropiado, más idóneo para estos casos, porque se investiga a diferentes grupos, pero en un solo tiempo, en un único momento específico. Chicos, entonces, alternativa C. Muy bien. A ver, campeón, pasamos a la siguiente pregunta. Luego de una derrota, el director técnico de un equipo de fútbol, ya, a ver, para no admitir el mal planteamiento del partido, allá miren, subrayamos, ¿qué no admite? No admitir el mal planteamiento del partido, manifestó que el árbitro los perjudicó y que el campo, ah, a ver, manifiesta que el árbitro los perjudicó y que el campo de juego estaba en mal estado. Bien, de acuerdo al psicoanálisis, ¿qué mecanismo de defensa le correspondería? ¿Ah? El tema, evidentemente, es psicoanálisis y específicamente, ¿qué aspecto del psicoanálisis? Mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa, campeón. ¿Ya? Tú sabes que los mecanismos de defensa, vale la redundancia, son aquellos mecanismos que los origina una estructura llamada el yo. ¿Ya? El yo. Te pongo en contexto, así, chiquito, regálame un momento. Te pongo en contexto. Lo que pasa es que
Para Sigmund Freud, la personalidad está estructurada, ¿sí? Está conformada por tres elementos, por tres componentes, por tres estructuras, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los componentes? El ello, que es la parte más primitiva, instintiva, y que se rige por el principio del placer. O sea, el ello es muy instintivo, por así decirlo, animalesco, animalesco. Si tú tienes hambre, tu ello te dice, y tú no tienes plata, y pasas por un mercado y ves una fruta, tu ello te dice, coge y come, tienes hambre. O sea, lo que el ello quiere es que satisfacer la necesidad inmediatamente, inmediatamente. Pero dice Freud que tenemos otro componente, que es el super yo, que se rige ya no por el principio del placer, sino por el principio del deber. Entonces, cuando quieres coger la fruta, tu super yo, o llamado también el superego, te dice, no, eso es incorrecto, no hagas eso. Pero tú quieres, tienes mucha hambre, pero ahí aparece tu super yo diciéndote, no, eso no es correcto. ¿Y qué va a suceder, profe? Va a haber un conflicto. Y ese conflicto te va a generar tensión, te va a generar ansiedad, te va a generar incluso angustia. Y ahí viene el tercer ente mediador, el yo. Y de alguna forma es el que elabora, por así decirlo, para que se comprenda los mecanismos de defensa. ¿Ya? O sea, profe, ¿es el yo el que da origen a los mecanismos de defensa? Sí. Que además, que además, estos mecanismos de defensa son inconscientes. O sea, tú no eres consciente de ello, pero va a aflorar, va a salir. Y sale como un mecanismo, ahí viene el nombre, sale como una forma de mitigar, de calmar o de disminuir la ansiedad, la angustia que te ha generado esa rivalidad, ese conflicto entre el ello, tu parte instintiva, con el super yo. Entonces, aparece en la parte media el yo y salen los diferentes mecanismos. Por eso, en este caso, ¿cuál es, digámoslo así, el conflicto que le genera malestar, le genera angustia, ansiedad a este director? Vamos, a ver, ¿no? Es una pregunta de eco, ¿no? Interesante, de dicho sea de paso. Una pregunta que implica que el estudiante razone, piense, analice. ¿Cuál sería ahí, jóvenes, les pregunto, el, el conflicto que está generando ansiedad, angustia en este director técnico? Excelente campeón, la derrota que acaba de tener, porque su equipo, ¿no? Es director técnico de un equipo de fútbol y ha sufrido una derrota, su equipo ha perdido. Entonces, para, digamos, no sentir esa frustración, esa ansiedad, esa angustia por la pérdida, inmediatamente, de forma inconsciente, repito, él no es consciente, o sea, de forma inconsciente, va a aflorar un mecanismo de defensa con el propósito de mitigar, de disminuir esa angustia, esa ansiedad. ¿Cuál sería de todas las que aparece aquí abajo? Si me está diciendo que, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Miren, como no quiere admitir que ha planteado mal el partido, justifica. Datazo, palabra clave, justifica. Miren, manifiesta que es el árbitro que los perjudicó y que el campo de juego estaba en mal estado, ¿no? Es el árbitro, es el campo de juego lo que nos ha hecho realmente perder. Pero yo te digo, el árbitro fue para ambos equipos, el campo de juego también fue para ambos equipos. Entonces, jóvenes, ahí el mecanismo, en realidad, el mecanismo de defensa se llama racionalización. ¿Y sabes por qué? Porque la racionalización básicamente lo que intenta es justificar
con argumentos aparentemente lógicos. ¿Y por qué digo aparentemente lógicos? Porque no guarda relación realmente con la realidad. No es una razón objetiva, chicos. Entonces, aquí básicamente es la racional, está justificando. Porque, como hemos mencionado, el árbitro fue para ambos equipos. El campo de juego también para ambos equipos. Muy bien, entonces aquí es la racionalización, ¿no? Es la racionalización. O, por ejemplo, ¿no? También cuando se presenta algún examen, desapruebas el examen y ¿qué dices? Al fin y al cabo, este, era un curso que no me interesaba, ¿no? No me interesaba. Pero en el fondo, o sea, es como ahí está el nombre, es un mecanismo que sale, ¿no? Inconscientemente para generar, para mitigar, disminuir esa ansiedad que te ha provocado la desaprobación de ese examen, de no poder ingresar o de no poder aprobar ese examen. Entonces, dices, al fin y al cabo no ha sido tan interesante ese examen. Bien, chicos, avanzamos. La otra pregunta es, a ver, ya, en la teoría pavloviana, a diferencia de la respuesta condicionada, ya. A ver, a diferencia de la respuesta condicionada, en la respuesta incondicionada, es evidente que, muy bien, un tema muy bonito, bastante interesante, es el tema de aprendizaje, y específicamente de las teorías del aprendizaje. Y específicamente aquí en la pregunta, nos enmarca en la teoría de Iván Pavlov, que dicho sea de paso, él postuló la teoría del condicionamiento clásico, o llamado también respondiente. ¿No, jóvenes? Para que se comprenda mejor esto, para que sea más comprensible, más entendible y lo puedas repasar, porque este video está quedando grabado, vamos a realizar la siguiente explicación. Muy escueta, muy resumida, muy apretada, pero que sea comprensible. Entonces, lo que nos están pidiendo jóvenes específicamente es la respuesta incondicionada, ¿no? Que es evidente. Muy bien, miren, eh, ¿en qué consistió básicamente esto del condicionamiento clásico, o llamado también respondiente? Bueno, como sabrás, Iván Pavlov en realidad era un médico, médico fisiólogo, estaba estudiando el aparato digestivo, específicamente de un animalito, del perrito, y bueno, él vio un fenómeno que lo impactó, lo conmocionó, y es que se dio cuenta, se percató que el perrito salivaba eh, cuando la comida no estaba en su hocico, ¿no? Porque claro, si la comida estaba acá, en su hocico, en su lengua, salivaba, y es algo normal. Si tú colocas comida, el ser humano, de forma innata, de forma refleja, eh, va a comenzar a salivar. Pero, ¿cómo es posible que el perrito salive si no tenía la comida en la boca? Y ese evento lo marcó de por vida a Pavlov, ¿no? Lo marcó, lo marcó. Y como todo científico, ¿qué es lo que hizo Iván Pavlov? Como todo científico, en primer lugar, comenzó a identificar variables, ¿no? Variables. Entonces tenemos tres momentos, un antes, un durante y un después. Antes del condicionamiento, va a comenzar a identificar variables. Él se da cuenta que la comida, tiene la capacidad, tiene la propiedad de generar una respuesta refleja, una respuesta innata, una respuesta natural en el perrito. ¿Qué respuesta es? La salivación. Entonces, a la comida, como tiene esa capacidad, esa propiedad de generar sí o sí una respuesta en el perrito, a la comida le va a llamar estímulo incondicionado. O sea, profe, usted me está diciendo que el estímulo incondicionado es aquel estímulo que sí o sí va a generar una respuesta. Sí. Sí o sí te va a generar una respuesta. Y la respuesta, que va a ser una respuesta evidentemente
refleja una respuesta innata, o sea, que la traes de nacimiento, que ya naces con ella, él le llamó respuesta incondicionada. En este caso, la salivación es una respuesta refleja, es una respuesta automática, porque ¿quién la está generando? La comida, que es un estímulo incondicionado. Entonces, esa respuesta de salivación, Iván Pavlov le va a poner respuesta incondicionada. ¿Y por qué? Porque es algo natural, es algo no aprendido. Al perrito nadie le tuvo que enseñar que comenzara a salivar cuando él siente la comida que llega a su boca. Nadie. Ni bien recibe el bocado de comida, va a comenzar a salivar. Te pregunto, querido joven, ¿al perrito le enseñaron? No. Ah, ya, profe, ya comprendí mejor. Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo. Muy aparte de la comida, que ya tú sabes que sí o sí genera una respuesta incondicionada, porque es una respuesta no aprendida, es una respuesta refleja, natural, automática. ¿Cuál podríamos decir que es otro estímulo incondicionado? O sea que sí o sí te va a generar una respuesta. Miren chicos, se ha hecho estudios y se ha mostrado, eh, se ha determinado que si, por ejemplo, tú vas caminando por la calle, ¿no? De lo más normal, lo más tranquilo, y alguien viene a tus espaldas, ¿sí? De forma muy sigilosa, sin que tú te des cuenta, y escucha, y esta persona que está a tu atrás, que viene despacio, genera o produce o provoca un sonido ensordecedor, estrondoroso, un sonido horrible, sí o sí te va a generar una respuesta de miedo. Sí o sí. ¿Y cómo se va a evidenciar? Cuando va a hacer esto. Así. Te sobresaltas. O sea, tú no puedes decir, no, profe, conmigo eso no funciona. Yo soy machazo. Haz la prueba. Haz la prueba. O a lo mejor lo has visto. Tú estás caminando normal y de forma sorpresiva y de manera abrupta, sin que tú te des cuenta, alguien viene y ¡pum! Emite un sonido horrible. Y como es sorpresivo, a tus espaldas y cerca de ti, te vas a sobresaltar. O sea, vas a tener una respuesta de miedo. En la vida real, yo estoy seguro que tú sí te acuerdas quién lo hizo y que fue muy cuestionado por eso. Y claro, hoy por hoy eso no se hace. Me estoy refiriendo a John Watson, ¿no? El creador del conductismo. Porque ¿qué hizo Watson, jóvenes? Hizo un experimento con un bebé, el pequeño Albert. ¿Y qué es lo que hizo, profe? Lo que te acabo de comentar. Lo que te acabo de comentar. Se colocó a espaldas del pequeño bebé de Albert. ¿Y qué fue lo que hizo? Cogió una barra de metal con una placa de metal y cuando el pequeño Albert estaba jugando con un osito de felpa, el malvado de Watson, de forma sorpresiva y a sus espaldas del bebé, hace un sonido con esa barra de metal de hierro horrible a espaldas del bebé. ¿Y qué creen que hace el bebé? Bota el peluche y se priva, comienza a llorar. O sea, lo que Watson quería hacer era instalarle el miedo, una fobia a este bebé. Pero claro, para eso se tuvo que percatar que el osito no generaba ninguna reacción, o sea, era un estímulo neutro, no generaba ninguna reacción y Watson se dio cuenta que efectivamente en un primer momento este osito no generaba nada en Albert, o sea, no generaba ninguna respuesta de temor. Y una vez que ya él comprobó eso, se dio cuenta que no tenía miedo, entonces él dijo, mi función me voy a encargar de que le tenga miedo a este osito de felpa. ¿Y qué hizo para eso? Como ya te comenté, cogió una barra de metal, de hierro y una placa de metal
y hizo un sonido estrondoroso, horrible, a espalda del pequeño Albert. Así hizo una y otra vez, hasta que llegó un momento en que el bebé, el pequeño Albert, tan solo con ver al osito de felpa, lloraba, se privaba, hasta se orinaba de miedo. O sea, había aprendido a tenerle miedo a este osito de felpa que tiempo antes era indiferente, no le generaba nada, pero ahora sí le genera algo, ahora sí le provoca miedo. Que claro, ahí también ya hubo un aprendizaje por condicionamiento, ¿no? Ya está condicionado el pequeño Albert. Bueno, lo mismo sucedió aquí con Pavlov, ¿no? Que lo que logró fue que el perrito salivara ante el sonido de la campanita. ¿Se acuerdan de ese experimento muy famoso? ¿Y en qué consistió? Muy sencillo. Lo que hizo Pavlov era sonar la campana, comida, sonar la campana, comida, sonar la campana y comida. Y recuerda que tiene que ser en ese orden. No puede ser que tú le des la comida y después haga sonar la campana. Ahí no se va a dar el condicionamiento. Ahí no se va a dar el aprendizaje. Tiene que ser en ese orden exacto. Suena la campana, comida. Suena la campana, comida. Suena la campana, comida. Y de tantas repeticiones, asociaciones, el perrito va a generar saliva. Pero ya esa salivación sería una respuesta condicionada, ¿ya? Porque es una respuesta aprendida. En cambio, la primera respuesta de salivación, la primerita que expliqué, es incondicionada. ¿Por qué? Porque en este caso, el perrito saliva ante la comida. Pero en el segundo caso, el perrito saliva ante la campana. Por eso es respuesta condicionada. Acá, ve, acá, respuesta condicionada. ¿Ya? Porque es ante la campana. Muy bien, chicos. Entonces, está fácil en realidad la pregunta porque miren, me están preguntando con respecto a la respuesta incondicionada. Entonces, está fácil porque ya te expliqué que la respuesta incondicionada es una respuesta natural, es una respuesta automática, es una respuesta refleja, innata, que la traes de nacimiento y que lógicamente no es aprendida. Y bueno, acá es evidente pues al ojo nomás, la letra C, o sea, la respuesta incondicionada, ¿qué pasa? Claro, no hubo un aprendizaje previo. ¿Ya? Aquí, aquí, en esta teoría, en la respuesta incondicionada, en la salivación, no hay aprendizaje. Es una respuesta natural, es una respuesta automática, es una respuesta del organismo. ¿De jóvenes? Por lo tanto, no hay aprendizaje previo. No existe un aprendizaje previo. Pero si me hubieran dicho en la respuesta condicionada, acá ve, la subrayo, en la respuesta condicionada, que en el perrito sería cuando él saliva, sí, saliva, pero saliva ante el sonido de la campana. Ahí es una respuesta condicionada. Y ahí sí requiere de aprendizaje. Ahí sí. Pero en la primera no. La primera es, ahí no hay aprendizaje. Ahí es una respuesta natural, no te olvides. La respuesta incondicionada es una respuesta natural. Muy bien, jóvenes. Luego la pregunta 92 dice, si luego de tocar la planta del pie del bebé, ajá, miren, si luego de tocar la planta del pie del bebé, ¿ya? Este gira el pie y abre los dedos del pie, no abre los dedos. El reflejo que manifiesta se denomina, ya acá estamos en desarrollo humano, ¿no? Bien, jóvenes, este reflejo, evidentemente, es el reflejo de Babinski, pero voy a fundamentar por qué. Si notamos aquí en la siguiente imagen, miren, y que de hecho nos dice la pregunta, ¿no? Cuando tocas la planta del pie del bebé, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice? Abre los dedos. Yo te pregunto, miren, acá está cerradito, ¿sí o no? Le toca la planta del pie y ¿qué hace el bebé acá? Lo abre. Eso se observa en todos los bebés. Ese reflejo de que hace el bebé de abrir los dedos del pie
se llama reflejo de Babinski, ¿ya? Así se llama, jóvenes. Reflejo de Babinski. Alternativa, besito. Y finalmente, mi gente, pregunta 93. ¿Qué nos dice? Es una etapa del desarrollo humano, ¿ya? Donde el sujeto logra la capacidad de compartir su yo. Genial. A ver, nos dice, el sujeto logra la capacidad de compartir su yo con otras personas, sin el temor a perder su propia identidad. Y este tema básicamente nos enmarca o nos hace recordar el desarrollo psicosocial propuesto por Eric Erikson, ¿no? Con su teoría del desarrollo psicosocial, ¿no? Donde él plantea varias etapas, ¿no? Dice donde en cada etapa de vida todo ser humano eh, se va a enfrentar a un conflicto. En cada etapa hay un conflicto que va a surgir. Pero aquí me está diciendo que el sujeto ya logra la capacidad de compartir su yo con otras personas. Se da a conocer, sin temor alguno, sin temor a perder su propia identidad. Y eso ocurre, jóvenes, en la adultez temprana. En la adultez temprana. Aquí ve. Profesor, ¿y por qué no podría ser la juventud? Bueno, hay alguna literatura, algunas literaturas que a la juventud, algunos dicen que es lo mismo, es igual. Hay otros autores que no, incluso le ponen rango de edad, ¿no? Por ejemplo, hay una literatura que a la juventud le pone el rango de 20 a 25 y a la adultez temprana le pone un margen de 25 a 40, ¿no? Y bueno, y acá le colocan un margen de 40 a 60, 65 y de 65 en adelante, la adultez tardía o llamada también senectud, de 65 a más. Bueno, jóvenes, en la etapa anterior, que es la adolescencia, hay una crisis con la identidad. Hay una crisis con la formación de la identidad en el adolescente. Pero eso se va a superar y va a ser en la adultez temprana que va a haber un conflicto que se titula identidad versus aislamiento. Así lo define Eric Erikson, ¿no? Identidad sobre, contra o versus aislamiento. Básicamente aquí Erikson ya postula que en realidad la persona ya entra, digamos que en un contexto más de pareja, de relacionarse. Alguien podría decir, profesor, si el conflicto cuál es, me comentó, a ver, vamos a colocarlo acá, a ver, es identidad, intimidad, perdón, intimidad versus aislamiento, ¿ya? Intimidad versus aislamiento. Es el conflicto. Bueno, en realidad, acá ya Erickson nos dice pues que la persona, si bien es cierto, ya tiene relaciones más íntimas. Tú podrás decir, profe, una amistad podría ser, pero se refiere más en esta edad de 25-40 a la relación íntima de establecer una pareja como tal, una relación de pareja como tal ya, ¿no? De convivir y todo ello. Pero Erickson dice que a pesar que uno puede tener una relación de pareja, siempre de alguna forma mantiene su propia identidad, ¿no? No la pierde. O sea, quiere decir que aquí el sujeto se muestra, comparte su esencia, su yo con los demás, incluso se puede mostrar vulnerable, susceptible, se da a conocer con toda confianza, si quieres llamarlo así, pero lo hace porque no tiene miedo de perder su identidad porque su identidad ya está consolidada, ya está establecida. ¿Correcto, jóvenes?
no por lo que la otra persona, si él se muestra vulnerable y la otra persona lo ve, no por eso él va a perder sus valores o va a cambiar sus valores, su forma de ser. No, no. Entonces, para que pueda compartir su yo con otras personas, es porque ya su identidad está establecida, está establecida. Entonces, jóvenes, eso es lo que básicamente hace referencia Eric Erickson, ¿no? Entonces, esto de aquí, este caso que nos plantea, se enmarca en la adultez temprana. ¿Ya, jóvenes? Bien, campeón. Bueno, si has llegado hasta aquí, igual recuerda y no olvides, por favor, si no te has suscrito, a suscribirte, a seguir creciendo como comunidad académica. Somos una comunidad académica relativamente joven, ¿no? Incentivados realmente aquí por los muchachos, por los estudiantes, por la juventud estudiosa. Y bueno, eh, si ya formas parte de esta comunidad, te invito a que nos ayudes a compartir para seguir creciendo, expandiéndonos, eh, dar tu like. Y lo más importante, jóvenes, comenten alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, háganlo con toda confianza. Los jóvenes, yo siempre leo todos los comentarios y en la mayor posibilidad trato siempre de responder cada uno de sus comentarios. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ya nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que este video, esta explicación, está quedando grabado. Bye bye. Nos vemos en el siguiente video.